el peor momento del gobierno de Alberto Fernández, Guillermo, sí o no? Bueno, en realidad no. 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 Mirá. No, peor va a ser mañana. Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un Y hospital. en este tiempo de pandemia hice una canción. Buenas, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Veníamos Bien, acá estamos en vivo a través de la pantalla del video, donde si no para acompañarlos en esta noche de día martes, con algunos de los temas más importantes que han acontecido y que están pasando en esta semana que venimos transcurriendo. Te puedes comunicar con nosotros, estamos a través de YouTube en vivo, estamos en nuestras redes sociales, buscanos ahí, Veníamos Bien TV, nos encontrás ahí por supuesto y nos puedes ver en cualquier momento del día desde cualquier dispositivo. Además también tenés el WhatsApp, tiranos ahí un WhatsApp, opiná de alguna de las cosas que pasan, lo ves ahí en pantalla, 3425 90 4347 en nuestro WhatsApp. Bueno, vamos a hablar de uno de los, indudablemente, de las preocupaciones más importantes que tiene el santafesino, no de ahora, sino por lo menos de los últimos 10 años. Y esta es nuestra portada del día de hoy, para charlar un poco de la Junta. Vemos algunos de los protagonistas, ¿no?, de la política y de los tres poderes del Estado santafesino. Lo vemos al gobernador Perotti, lo vemos a Rafael Gutiérrez, ministro de la Corte Suprema. Lo vemos a Jorge Baclini, que es el jefe de los fiscales en la provincia de Santa Fe, al senador Traferri, y lo vemos también ahí atrás al ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Rimoldi, que lleva un mes y un poquito más, ¿no?, y 10 días más o menos ya en su cargo. La Junta, ya vamos a entender por qué es la Junta, pero obviamente este año viene complejo, por lo menos en materia de homicidios, y la situación de violencia que está atravesando la provincia de Santa Fe, con el ojo específicamente puesto en el sur de la provincia por algunas condiciones especiales, pero también en el departamento de la capital y también en otros departamentos que empezaron a tener cifras de homicidios y de violencia muy preocupantes en los últimos años en la provincia de Santa Fe. Mira, vamos a arrancar por esto. Es un cuadro que vas a ver donde vemos la cantidad de homicidios que hemos tenido en la provincia de Santa Fe desde el año 2010 hasta lo que va del 2022, ¿no? Estas son cifras oficiales, son cuadros y cifras que elaboran desde el propio Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y el Observatorio de Seguridad Pública, donde vemos, bueno, la cantidad de homicidios. Obviamente hablamos de números fríos, pero de alguna manera nos sirve para, por lo menos, entender algunas cuestiones y ver algunas cuestiones para poder profundizar. Arrancamos por el año 2010 porque de alguna manera fue el último año que la provincia de Santa Fe tuvo cifras más o menos, entre muchas comillas, similares al promedio, normales, si querés ponerle ese título. El promedio a nivel país, y esto es cada 100.000 habitantes, y esta es la cifra de todo un año, hoy inclusive ha bajado. En los últimos años en la República Argentina el promedio pasó de ser 9, bajó a 7, casi 8, y hoy se está ubicando cerca de 6. 6 cada 100.000 habitantes es el promedio más o menos que están teniendo algunas ciudades en la República Argentina y lo que de alguna manera marca una línea, ¿no? En el año 2010 tuvimos 97 homicidios y hasta ahí las cifras del 2010 hacia atrás eran muy similares. Estábamos en promedio más o menos parecido a otras provincias similares, demográficamente hablando, a la provincia de Santa Fe, el caso de la provincia de Córdoba, entre otras. Y hay un primer quiebre, ¿no?, en 2011. Donde ya la cifra se incrementa de manera considerable, 165 homicidios. Y del 2011 en adelante, o sea, en los últimos 10 años, 11 años, en la provincia de Santa Fe, esta cifra nunca bajó. Nunca volvió, por lo menos a las cifras que ostentaba previo al año 2011. Con picos, con altibajos, con años peores que otros, pero indudablemente con cifras muy altas. Muy por encima del promedio, ¿eh? ¿Es una particularidad lo que pasa en la provincia de Santa Fe? Sí, claro, ya lo sabemos todos. 165 en el año 2011, 182 en el 2012, acá también hay un quiebre, y a partir de 2013-2014 con las cifras más altas de los últimos años. 264 homicidios en el año 2013, 255 homicidios en el año 2014, 2015 234, 180 y así podemos seguir hasta 193, que es en lo que va del año 2022. Son cifras, enfocándonos en el sur de la provincia de Santa Fe, realmente muy alarmantes, con una tasa de homicidios que eleva
y triplica, cuadriplica la tasa a nivel nacional. Claro, acá vemos, insisto, enfocándonos en Rosario, ¿no? Vemos cómo se disparan, ¿no? Algunos números en algunos años puntuales. Nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó en el año 2011? ¿Qué pasó en el 2012, en el 2013, 2014 con cifras elevadas? 2016 hay una pequeña baja, pero siguen siendo números muy altos. Vuelve a bajar en 2017, sube 2018, baja 2019, 2020, 2021 y lo que va del año que viene, obviamente con una cifra que probablemente supere los años anteriores y que por lo menos sitúe, en el caso de la ciudad de Rosario, como una de las ciudades con tasa de homicidios más altas del mundo. Inclusive superando a otras ciudades, el caso de Medellín, que siempre hubo una comparación entre Colombia, algunas ciudades de Colombia, algunas ciudades de México y la ciudad de Rosario por el fenómeno del narcotráfico, obviamente. Si bien es muy disímil, son muy diferentes, pero fíjate vos este dato. Hoy, Medellín, la ciudad que albergó al capo de la droga, por lo menos hasta el momento, junto con el Chapo Guzmán, más importante de la historia, estamos hablando de Pablo Emilio Escobar Gaviria, y que ha tenido una crisis muy profunda vinculada al tráfico de drogas y sobre todo a los cárteles de la droga, hoy tiene una tasa de homicidios inferior a la de Rosario. Hoy está casi en 16 cada 100.000 habitantes. 15,6 cada 100.000 habitantes tiene Medellín, que en los 90, sobre todo en la primera mitad de los años 90, la pasó tan mal, ¿no? Hoy Rosario tiene índices más elevados de asesinatos, por lo menos, que los que tiene hoy la ciudad de Medellín. Mira, hay un libro muy interesante, que es el libro de los monos, que publica Germán de los Santos, y en uno de sus capítulos tiene una cita que lo ha citado varias veces en sus notas, en el Diario de la Nación, en Aire de Santa Fe, en otros medios, Germán de los Santos, narra en el capítulo 13, que se llama Los Infiltrados, una reunión que se dio en la ciudad de Santa Fe, acá en la ciudad de Santa Fe, en un hotel céntrico de la ciudad, el Hotel Río Grande, concretamente, en los años 90, con dos importantes referentes de la DEA, que habían trabajado en lo que había sido, sobre todo, el crecimiento de la primera parte de la década de los 90 en Colombia, entre otras ciudades, de los cárteles de la droga. Y advertían 3 o 4 cosas y decían, a quienes le hablaban, además, a funcionarios policiales de las divisiones de drogas peligrosas y que tenían que especializarse y trabajar en el delito vinculado a la droga. ¿Qué decían estos dos funcionarios? Estamos hablando de Terry Parham y Christopher Macolini. Christopher Macolini, cuando cerró su charla en el Hotel Río Grande en Santa Fe, dijo: todavía en la Argentina viven una relativa calma urbana con el delito de la droga. Pero esto se terminará ni bien empiecen a instalarse cocinas de cocaína. Eso creará un rubro nuevo en la economía local, dará empleo, atención con estos términos, ¿no? Dará empleo, abaratará la mercadería y también la multiplicará. Cuando esto pase, tengan por seguro que habrá dos efectos, dos consecuencias. Se van a diseminar las muertes violentas y la corrupción policial va a alcanzar niveles que jamás antes vieron. Esto que dijo Macolini en ese momento, previo inclusive a que se desbarate la primera cocina de cocaína en la República Argentina y en Rosario concretamente, empezó a cumplirse. Yo le hubiese agregado varias cuestiones acá, entre ellos, por ejemplo, vínculos, ni hablar de la corrupción de los funcionarios, pero sobre todo economías del delito vinculadas a la violencia, que no necesariamente tienen que ver con el sicariato o tienen que ver con la distribución de droga o la eliminación de una banda rival, sino también vínculos con la política. Acá faltó eso, ¿no? Mayores vínculos con la política de estas organizaciones. Claro, el fenómeno es muy distinto a lo que sucedió en la década del 90, lo hemos hablado un montón de veces. Pero mira, vamos a ir viendo. ¿Te acordás? 2012, el quiebre. Bueno, este fue el primer asesinato narco fuerte que tuvimos en la provincia de Santa Fe. Son fuertes las imágenes. Advierto tarde, pero advierto. Quien ves ahí es el Fantasma Paz. Martín el Fantasma Paz, un hombre que trabajaba para los monos, que estaba casado con la hermana del Pájaro Cantero, el líder en su momento de la banda de los monos, y que había decidido cortarse solo con algunos cargamentos y abrir la suya. Bueno, ahí está. Curioso porque este auto después apareció en la ciudad de Santa Fe,
a manos de un narco local, el zurdo Villarroel, que tenía prácticamente cooptado todo lo que es el barrio de Alto Verde en la ciudad de Santa Fe. Apareció con este mismo auto, años después, arreglado, ¿no? Obviamente. Crímenes del 2012 y del 2013. Este que fue muy conocido, donde acá ya empezamos a ver otras dos cuestiones, ¿no? Estamos hablando de un brutal asesinato que ocurrió a las afueras de la ciudad de Rosario, que fue el asesinato de Medina, de Luis Medina. Luis Medina tuvo en su momento la franquicia del boliche Esperanto en la ciudad de Rosario, pero además ya tenía antecedentes penales, más allá de su rubro, entre muchas comillas, de empresario, tenía antecedentes penales y obviamente tenía vínculos con la droga. Falleció en ese episodio, también lo agarraron a balazos, ¿no? Falleció en ese episodio su novia de apenas 23 años. Y un montón de crímenes narco que empezamos a ver, sobre todo en 2012 y 2013 y 2014, sigo. Porque después se desata toda la guerra narco, que claramente en su momento fue muy notorio. Los índices de violencia de 2012, 2013, esos que veíamos al principio, se elevan sobre todo por un raíz de asesinatos y de crímenes narco, que estaban muy claros, ¿no? Lo del Fantasma Paz, bueno, este es Luis Paz, hoy detenido, es el padre del Fantasma Paz, hoy detenido por formar parte de una banda narco, por seguir los negocios del hijo. Es curioso, Luis Paz me llamaba por teléfono, cuando primero fue detenido estuvo en la cárcel de Las Flores, después fue trasladado a Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, y buscaba periodistas para poder hacer notas, ¿no? Para, de alguna manera, exponer públicamente su defensa. Yo pude hablar varias veces con Paz mientras él estaba detenido. Empecé a hacer algunas entrevistas telefónicas con la promesa de concretar una entrevista para televisión en el penal. Lo curioso es que nunca me dejaron las autoridades del servicio penitenciario. De hecho, llegué hasta la puerta del penal con un supuesto permiso y me dejaron ahí. Estuve plantado un par de horas en la puerta del penal sin poder concretarlo. Curioso, ¿no? También porque muchos de estos tipos sabían un montón. Claro, también hay que entender otra cosa. Son narcotraficantes y están buscando defenderse, con lo cual es indudablemente que hable uno de estos personajes algo peligroso. Pero te decía, después de algunos asesinatos en concreto empezaron a aparecer las olas de venganza, todo lo que más o menos conocemos y hemos escuchado de la banda de los monos, de cuando asesinan al pájaro cantero, toda la venganza con los Bassi, con otra familia también que manejaba y disputaba territorio narco en la ciudad de Rosario, a los Bassi que los mataron a todos, padres, hermanos, tíos, los reventaron a todos. Entre otros. Bueno, hubo un montón en su momento de distintos clanes que se disputaban sobre todo territorios y venganzas a los tiros. Eso es producto del incremento de la violencia, sobre todo en esos años que mencionábamos. 2012, 2013. Bueno, este es el último gran crimen narco, si se quiere, que tenemos, por lo menos con características medias cinematográficas, ¿no? Después de lo que fue ese casamiento narco y que termina con 3 personas muertas, ¿no? Y ahí vemos uno de los autos incendiados en un camino rural, que después además tuvo otros vericuetos cerca de la ciudad de Rosario. Pero volviendo a lo que decían aquellos dos agentes de la DEA y empezando a entender algunas cuestiones, los vínculos políticos, los vínculos con las economías. Bueno, Luis Medina tiene el caso de la famosa Mac, ¿no? Una computadora que funcionarios del Ministerio de Seguridad quisieron abrir. Era una prueba judicial, que no se podía, ¿no? Intentaron por todos los medios abrir una computadora de un narco. ¿Qué había ahí? ¿Cuál era la información tan fundamental y tan importante para que dos funcionarios del Ejecutivo violen una prueba judicial e intenten acceder a la computadora de un narco que lo acababan de asesinar? Además hubo un revuelo, porque cuando lo mataron a Medina, hubo varios funcionarios de aquel entonces, 2012, que empezaron a levantar los teléfonos. Y se generó una situación bastante compleja. Los vínculos con la política, bueno, indudablemente, ¿no? Indudablemente. Donde hay muchas preguntas sin respuesta hoy en la provincia de Santa Fe. Sobre todo en los años de la gobernación de Hermes Wiener. Primero, después de Antonio Bonfatti. En aquel momento Hermes Wiener, y basta hacer un recorrido un poco con los ministros de seguridad que fueron pasando. Uno recuerda a un Wiener
arrancando su gestión con Cuenca, con un hombre que de alguna manera tenía los pergaminos necesarios para ocupar un cargo tan fundamental y trazar una política vinculada a la seguridad, que después de la primera ola de violencia y aquel cambio de los 90 y pico a más de 100, decide reemplazarlo y aparece Álvaro Gaviola, un hombre que venía de una oficina y que no tenía absolutamente nada que ver con la seguridad. Era el titular del registro civil en ese momento. ¿Por qué el titular del registro civil va a ser ministro de seguridad? Después llega la gobernación de Antonio Bonfatti, donde se da la mayoría y ese pico enorme, donde también quedaron muchísimas preguntas sin resolver. Hay que recordar que a Bonfatti le balearon la casa. Le balearon la casa, ni más ni menos. Y cuando aparece uno de los implicados, que además lo reconoció después en un juicio abreviado, estábamos hablando de una persona vinculada al clan Alvarado, a otra de las bandas narcos más importantes de los últimos años, o por lo menos más desarrollada de los últimos años en la provincia de Santa Fe. Y misteriosamente el exgobernador Antonio Bonfatti desistió de la acusación al tipo que había baleado su casa, por recomendación de Superti, que era en ese momento su abogado, que además había sido ministro de Justicia, ¿no? Una pregunta que nunca contestó la política. Nunca contestó Bonfatti por qué desistió de acusar al tipo que baleó su casa. Tipo que después termina muerto. Adivina de qué forma. Asesinado en un crimen narco mientras estaba cumpliendo una prisión domiciliaria en la casa de un juez. ¿No? Bueno, los vínculos con la política, con la justicia. Alejandra Rodenas, hoy vicegobernadora de la provincia, debería contestar algunas preguntas, sobre todo vinculada a la causa Alvarado, ¿no? Fíjense cómo se empezaron a cumplir algunas de las cosas que decían esos agentes de la DEA. Lo de la política lo agrego yo, no estaba dicho en ese momento, pero yo se lo agrego, me parece un condimento fundamental para entender. Y empezó a pasar, empezaron a abrirse las cocinas de cocaína, se empezó a generar una multiplicación del negocio de venta de droga con cocaína más barata, se empezó a generar toda una economía con oferta de mano de obra, sobre todo en los barrios, donde se veía que había guita ahí, que era guita fácil, y muchos de los pibes empezaban a tener como héroes a los tipos que andaban enfierrados o que andaban en los descapotables como el de Luis Medina, entre otros. Los vínculos con la policía, más de la mitad de las bandas vinculadas o con algún tipo de causa en la justicia federal vinculada al tráfico de estupefacientes y al narcotráfico en la provincia de Santa Fe son bandas mixtas, que al menos la mitad son policías. Al menos la mitad son policías. La policía dentro de las estructuras vinculadas al narcotráfico y por lo menos grandes preguntas vinculadas a la dirigencia política, judicial, que no se han contestado hasta el momento. Y las economías de la violencia, que empezaron a aparecer, como por ejemplo desde el año 2018 en Rosario, la que está de moda, ¿no? Es como la economía de moda. Llaman a empresarios, a dueños de locales, o me pagás o te baleo el local. Punto. Corta la hocha, dirían algunos. En solo un semestre se registraron 434 ataques a balazos contra comercios y viviendas en Rosario. La nota de Germán de los Santos en el Diario de la Nación. Y esto estamos hablando de los primeros 6 meses de este año. 434 ataques a balazos a comercios de Rosario. Algunos de ellos con algunos desenlaces trágicos y lamentables. ¿Por qué digo lo de la Junta? Y bueno, acá tenés otra situación, perdón, no, volvé. Un episodio de esta semana. Un pibe de la provincia de Buenos Aires que vino a comprar una moto a Santa Fe, le metieron un tiro en la cabeza y se murió, hoy. Donde vemos, obviamente, que la situación empieza ya a tener otros rasgos y otras características. ¿Necesariamente vinculadas al tráfico directamente? No, no necesariamente. Hoy, por ejemplo, en Santa Fe, no hoy, pero sino en los últimos años empezamos a ver homicidios en ocasión de robo. Sigue siendo muy bajo el porcentaje según los datos oficiales, pero es más alto que años anteriores. Prácticamente en la ciudad de Santa Fe no estábamos acostumbrados a ver episodios, y tanto esta semana que hemos hablado, como el de Julio Cabal, que tuvo condena, como el de Maxi Olmos, que se está esperando que tenga condena, o como el de este pibe que le robaron la moto, o quiso hacer una transacción y le metieron un tiro en la cabeza. Quizá no fue una escena clásica de un homicidio, un intento de robo, pero indudablemente está vinculado a las economías de la violencia, que lamentablemente las vemos
proliferar en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué te decía la Junta hoy? Porque mañana va a estar la Junta de Seguridad de la provincia, instaurada por decreto. La Junta Provincial de Seguridad, y esta es la primera, en el mes de febrero, mirá que tenés la fecha, 17 de febrero. O sea, mañana se van a reunir y se van a ver las caras otra vez todos los poderes del Estado. Hay representantes del Senado, hay representantes de diputados, están ministros y representantes del Ejecutivo, encabezados por el gobernador obviamente, representantes de la Corte Suprema con el procurador y el presidente de la Corte, representantes de todos los fiscales, porque van a estar los 5 fiscales regionales y el jefe de los fiscales. Ya hubo 2 de estas juntas y de estas reuniones, donde uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el resultado de la Junta Provincial de Seguridad? Se trazan políticas, se trazó un plan. Bueno, remontémonos a la primera, ya por el mes de febrero. La Junta Provincial de Seguridad se reunió por primera vez en 2 años. Los legisladores y representantes de los organismos de seguridad destacaron la importancia del espacio y la necesidad de darle una continuidad. Los participantes recalcaron que la presencia del Estado en los barrios es fundamental para evitar el delito. Más abajo en el desarrollo de la nota se hablaba de un plan, se hablaba de qué pueden hacer cada uno de los estados. Bueno, desde febrero hasta hoy, la verdad es que poco ha sucedido. Más allá que tenemos otro ministro de Seguridad, entre otras cuestiones. Y esto es interesante entenderlo desde el punto de vista de que el problema enraizado que tenemos en la provincia de Santa Fe, con índices de violencia muy superiores a otras provincias, no es meramente una responsabilidad del Ejecutivo. No es 100% responsable. Claro, el Ejecutivo sobre todo tiene la responsabilidad de trazar un plan vinculado a la prevención del delito, que es su fuerte. Pero acá entran todos los poderes del Estado. Y le hemos hablado un montón de veces. Para que exista un plan de seguridad que pueda llegar a, por lo menos, a tener algunas cifras que permitan ver una mejoría en la situación, se requiere un consenso total de la política y de la justicia. Total. Donde lamentablemente hoy estamos viendo que gran parte de la oposición, no toda la oposición, está en clave electoral. Y este tema forma parte de una agenda electoral en lugar de una agenda de preocupación política y de resolución política. Seguimos viendo donde muchos funcionarios se la pasan declarando y haciendo evaluaciones vinculadas a la situación de seguridad hoy como si no hubiesen tenido nada que ver. Y hablo concretamente del caso de Maximiliano Puyaro, por ejemplo, que es ya candidato a gobernador. Falta del año que viene, son el año que viene las elecciones. Y donde Puyaro exhibe sus números en el ministerio diciendo, tengo lo mejor. Pero ciertamente no fue buena la gestión de Puyaro. Ninguna de las 3 gestiones del Frente Progresista fue buena en materia de seguridad. Y a los números hay que remitirse. Sí, hay 2 años puntuales en la gestión de Puyaro que hay un descenso. Ahora, ¿simplemente eso es la política de seguridad? No. Va mucho más allá. Donde sucedieron un montón de cosas que también requieren explicaciones en la gestión Puyaro. Muchas de ellas. Cómo se nombraron algunos jefes policiales, la promiscuidad que existía entre investigaciones judiciales y el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a cargo del gobernador de ese momento, pero en el área de seguridad de Maximiliano Puyaro, las famosas llamadas de los jefes de los fiscales avisándole que iban a allanar y que no iban a allanar. Y todo eso nunca se respondió. Siempre se habló de que era una maniobra y una causa política, la típica excusa para salir de la incomodidad de contestar esa pregunta y demostrar algunas cuestiones. Entonces, la verdad es que la gestión de Puyaro tampoco fue buena en materia de seguridad. No vienen siendo buenas las gestiones de seguridad desde por lo menos hace 10 años o más en la provincia de Santa Fe. Y viéndolo en los números, todo lo que dijeron esos agentes de la DEA se fue cumpliendo. Todo. Con lo cual, estas juntas tienen que servir para eso. No pueden ser una especie de grupo de autoayuda donde cada poder dice lo que le falta y lo que no tiene. ¿No? Donde, por ejemplo, va el fiscal y dice, no tengo presupuesto, en agosto no tengo más presupuesto. El otro va y dice otra... Bueno, esperemos que mañana haya por lo menos algún espasmo de realidad en la Junta Provincial de Seguridad. Que dejemos de entender que el Ejecutivo es el que tiene toda la responsabilidad y se entienda que la política tiene que llegar a un consenso profundo, por lo menos con un eje programático de varias cuestiones, para avanzar y frenar lo que hace varios años dijeron los agentes de la DEA. Porque llegamos hasta acá, pero lo que viene puede ser peor. Indudablemente puede ser peor. Claro, eso es y van todos a la Junta Provincial de Seguridad. Bueno, no juega Unión, por lo menos mañana, eso es algo interesante, porque Rafael Gutiérrez a la última no fue el presidente de la Corte, pero juega Unión ese día. Esa es la importancia que algunos le dan a este tipo de reuniones, donde aparecen títulos, se reúne la Junta para descomprimir determinadas situaciones, pero en los papeles prácticamente no aparece casi nada.
Claro, después también es muy difícil pensar otras cuestiones, ¿no? ¿Sabés quién es el representante de la Cámara de Senadores en la Junta Provincial de Seguridad? Trasferri. Ni más ni menos que Armando Trasferri. Representa y se sienta en la Junta de Seguridad. El hombre investigado en la justicia que gracias a sus fueros hoy no está preso. Pese a que se lo vinculó con el delito organizado, Trasferri es el representante del Senado en la Junta Provincial de Seguridad. Así es difícil, la verdad que es difícil. Lo que sí es necesario es que toda la dirigencia política entienda de una buena vez que tiene que sacarse de la agenda electoral y que tiene que haber un trabajo y un plan programático dejando de lado todas las nimiedades políticas. Porque si no, no salimos, Porque si no, no salimos. Y los números, por lo menos así lo muestran en su evolución en los últimos años.